Cuando dejamos de ser útil a las demás personas, nos convertimos en una carga. Hola amigos, bienvenidos a una reflexión juntos. Pequeñas palabras para grandes pensamientos. El día de hoy con esta novela tan famosa que tiene mucho que enseñarnos. Y yo mis reflexiones se las quiero compartir desde una crítica a esta teoría que se llama utilitarismo, que incluso hoy en día pues está muy de moda, que básicamente defiende que un bien, si es útil a la mayoría de las personas, pues está bien, valga la redundancia, pero yo tengo algunas cosas que decir. El primer fragmento es muy cortito y dice así: las preocupaciones del trabajo son mucho mayores cuando uno está afuera. Es un pensamiento que tiene Gregorio. Gregorio pues es un muchacho que sostiene a su familia y una mañana, como ustedes a lo mejor ya saben, pues se despierta convertido en insecto. Pero esa primera frase me dejó mucho pensando porque es real. Creo que la enseñanza está relacionada en que a menudo sufrimos más por nuestra mente que por la realidad. Y él lo dice, ¿no? Las preocupaciones del trabajo son más cuando uno está fuera del trabajo que cuando estás en el trabajo. Bien, muy buena frase para arrancar, ¿no? Fíjense, la segunda dice así: esto de despertarse temprano, pensó, me tiene atontado. Una persona necesita dormir bien. Hay viajeros que viven mucho mejor que yo. Por ejemplo, cuando regreso a la posada a media mañana para anotar los pedidos, ellos apenas están desayunando. Ya quisiera ver cómo me va a mí con mi jefe si yo hiciera lo mismo. Me correría en ese instante. ¿Quién sabe? Quizás sería lo mejor para mí. Si no fuera por mis padres, ya habría renunciado hace mucho. Y aquí viene lo importante. Fíjense cómo él dice, quién sabe, quizás sería lo mejor para mí. O sea, abandonar un trabajo. Evidentemente él hace un trabajo que no le gusta, pero dice que si no fuera por sus padres ya habría renunciado hace mucho. Tema complicado porque, bueno, pues se trata de tus papás. Todos tenemos padres y queremos a nuestros padres, pero ¿hasta qué punto como seres humanos nos podemos anular nosotros por la satisfacción de otras personas? Es un punto importante que plantea la novela. Yo creo que cada quien pudiera entenderlo desde su propia perspectiva, pero sin duda puede dejarnos pensativos. Vamos ahora con otro fragmento. Tiene que ver, ya Gregorio se transforma en un insecto y pues está ahí batallando, ¿no? O sea, la metamorfosis, híjole. Pues imagínense, ¿qué harían ustedes si se despiertan convertidos en un insecto? Y entonces dice la novela así: cuando Gregorio tuvo casi medio cuerpo fuera de la cama, el nuevo método era más como un juego que un esfuerzo, ya que solo consistía en balanzarse hacia atrás. Se dio cuenta de lo fácil que sería todo si alguien le ayudara. Con dos personas fuertes, pensó en su padre y en la ayudante doméstica, bastaría. Solo tendrían que colocar sus brazos debajo de su espalda arqueada, sacarlo de la cama, colocarlo sobre el piso y esperar que las patas se volvieran útiles entonces. Él lo ve de una manera muy sencilla, muy básica: que vengan y me ayuden. Sin embargo, pues ustedes se van a dar cuenta a lo largo de la novela, eso es prácticamente imposible. Que su familia, cuando lo vea convertido en un insecto, no solamente le va a brindar una ayuda nula y al final casi inexistente, o sea, casi no lo van a ayudar, sino que aparte lo van a rechazar. Eso es algo con lo que Gregorio no cuenta. Él cree que se puede adaptar a esa vida, o sea, mis patas pueden ser útiles en esta nueva forma que tengo y solamente mi familia me puede ayudar. Bueno, otra frase, poquito a poco van entendiendo de qué va la novela, ¿no? Y si ya la leyeron, pues nos pueden comentar qué les parecen estas frases que les he seleccionado. Vamos con la siguiente. Esta está muy buena. Dice así: exclamó en un tono que sonaba furioso a la vez que alegre. Gregorio apartó la cabeza de la puerta y le dirigió hacia su padre. En verdad nunca lo había imaginado así, tal como estaba ahí parado. Recientemente se había concentrado tanto en eso de trepar por las paredes que casi no se preocupaba de lo que sucedía en su casa. Debió saber que encontraría las cosas muy cambiadas. Sin embargo, ¿era ese en realidad su padre? ¿Era ese el mismo hombre que yacía adormecido en la cama mientras Gregorio salía de viaje de trabajo? El mismo que, cuando volvía a casa, encontraba en bata sobre el sillón y no se levantaba, sino que solo levantaba los brazos en señal de alegría. Era aquel que, durante los paseos que rara vez hacían juntos algunos domingos o días festivos, caminaba pesada y lentamente entre Gregorio y su madre en su vieja gabardina. Aquel que caminaba con pasos cuidadosos apoyado en su bastón y que, cuando quería decir algo, se detenía por completo y obligaba a los demás a detenerse también y a esperarlo. O sea, a ver, vamos a partir de algo. Gregorio mantenía a su familia y al él convertirse en un insecto, ahora su padre está trabajando. Le cuesta mucho trabajo decir, oye, pero si este era el mismo papá que yo veía ahí en el sillón tumbado y ahora lo veo tan diferente. La pregunta es, o sea, ¿siempre pudo trabajar? Es un fragmento muy contrastante para él. Imagínate que tú siempre has tenido una perspectiva de algo y de repente te das cuenta que solamente era de esa manera porque
te lo querían hacer ver así, pero que siempre pudo ser de otra. O sea, vamos, que no era la cosa muy genuina. A mí me sorprende, espero que ustedes también, que realmente las personas podamos aprovecharnos tanto de las circunstancias. Si eso les parece interesante, dejen que escuchen lo que sigue. Dice así: de pronto, algo voló hasta donde se encontraba. Cayó en el piso y rodó. Era una manzana. A esta le siguió de inmediato una segunda. Gregorio, asustado, se quedó paralizado. Era inútil seguir corriendo, pues el padre ahora había decidido bombardearlo. Fíjense, yo le puse aquí una anotación a la página cuando leí la novela, ya tiene algunos años, y le puse: ha olvidado que es su hijo. Pasa esto en la vida real. El insecto que el papá está viendo es su propio hijo. Sin embargo, bajo la nueva forma, donde obviamente Gregorio no es para nada útil, solamente pueden ver un insecto, no son capaces de ver que ahí está su hijo, y el padre incluso lo empieza a agredir. Ya no eres útil, ya no me sirves, al contrario, ahora me estorbas. Dice el siguiente fragmento, muy cerca del anterior: entonces vio cómo la madre se abalanzaba contra el padre, perdiendo en el camino una tras otra sus faldas desabrochadas, y cómo llegó hasta el padre a tropezones y lo rezó. Gregorio, con la vista nublada, escuchó por último cómo su madre, abrazando al padre por el cuello, le suplicaba que no matara a su hijo. Esta frase la seleccioné pues porque me gusta cómo la mamá defiende a su hijo a pesar de esa apariencia. En este momento de la novela, porque incluso hasta el final, incluso la mamá también, lo voy a decir de una manera muy cruda, abandona a su hijo. Pero en este momento, bueno, pues la mamá se acerca con el papá y le pide que no le lance manzanas, que no lo golpee, porque es aún capaz de reconocer a su hijo en su nueva forma física, pero sabe que es su hijo. El amor de madre. Luego, fíjense bien, la herida grave que le hizo el papá con la manzana, que tardó más de un mes en sanar, pues la manzana se quedó incrustada en su espalda porque nadie se atrevió a quitársela, es decir, le tenían asco. Pareció recordarle al padre que Gregorio, a pesar de su actual aspecto repulsivo, aún era parte de la familia, a quien no se debía tratar como un enemigo, sino, por el contrario, con la máxima consideración, y que era obligación de la familia superar el asco y resignarse. Aun cuando la herida hubiera mermado su capacidad de movimiento, tal vez para siempre, aunque ahora necesitara, cual inválido, algunos minutos para cruzar su habitación y no lograra ni soñar con trepar las paredes, Gregorio tuvo en ese agravamiento de su estado una compensación que le pareció justa. Por la tarde, la puerta que daba al comedor, aquella puerta a la que hacía 2 horas no le quitaba la vista de encima, se abría para él, echado en la oscuridad de su habitación y escondido de los demás, observara a toda la familia sentada en torno a la mesa iluminada y escuchara sus conversaciones con el permiso y el conocimiento de todos. Esta frase la seleccioné porque a mí en lo personal me recuerda que en los momentos complicados aún podemos encontrar algunas leves satisfacciones. Es como una enseñanza muy personal de mi vida. Yo estoy seguro que ustedes también han compartido. Situaciones difíciles aún permiten pequeñas alegrías. Lo he dicho de otra manera. Por supuesto, miren, el escritor no tiene una perspectiva cristiana. Ustedes saben que yo soy cristiano, no tiene una perspectiva cristiana, y por supuesto en la novela no refleja eso. Si lo viéramos a la luz de la palabra de Dios, pues sabemos que Dios siempre tiene propósito, aún en las situaciones más complicadas. Aún si te despiertas convertido en un insecto, sabemos que Dios puede encontrar propósito en esa nueva metamorfosis de tu vida. Pero bueno, bajo la perspectiva humana, de todas maneras se hace presente con esta frase que les acabo de compartir, que puede haber alegrías escondidas en las mayores tristezas. Vámonos al final, ya acercándonos al final. Recuérdense que cuando terminemos las frases les quiero compartir un poquito de por qué yo considero que la novela se relaciona con esta teoría filosófica del utilitarismo. Dice así: queridos padres, dijo la hermana de Gregorio se llama Grete, mientras golpeaba con fuerza la mesa con el puño. Esto no puede seguir así. Ustedes no quieren verlo, pero yo sí. No deseo ni pronunciar el nombre de mi hermano frente a esta bestia, pero diré lo siguiente: debemos intentar librarnos de él. Hemos hecho todo lo humanamente posible por tolerarlo y cuidarlo, pero creo que nadie podría reprochárnoslo en lo más mínimo. Ya aquí la hermana está diciendo: debemos intentar librarnos de Gregorio. Él no es útil para nada, y a medida que el tiempo pasa, cada vez se convence más de que ese monstruo no es su hermano. Así pasa. Al principio, miren, un ejemplo claro de la novela, vamos a utilizarlo en la vida real: los adultos mayores. Cuando hay un adulto mayor en la familia, se le empiezan a turnar. Yo lo he visto, créanme que lo he visto. Oye, te toca ahora que lo cuidas tú.
y ahora que lo cuide el otro hermano, y ahora que lo cuide el tío, y ahora lo cuido yo. Porque en el fondo todo el mundo tiene muchas ocupaciones y nadie puede hacerse cargo del adulto mayor. Es lo mismo, o sea, cada vez la familia lo va apartando más y más. Y bueno, si tienen posibilidades económicas, lo meten en un asilo. Y si no, pues incluso se los llegan a maltratar. Esto pasa en la vida real y no es una novela ficticia de alguien que se convierte en insecto. Es simplemente no eres útil. Empiezo a negarte, a convencerme de que ya no estás ahí, aunque sí estás ahí. Y bueno, lo estoy diciendo de maneras muy bonitas. Pasa en la vida real, queridos amigos. Para no hacerles el cuento largo, como dice, y ya acercándonos a los últimos 2 fragmentos que les quiero compartir, Gregorio termina muriendo por la manzana, que nunca pues lo curaron, también de tristeza. Hay unas visitas ahí en la casa y él sale y las visitas se horrorizan y bueno, todo un caos, ¿no? La hermana estaba tocando el violín y en ese momento sale Gregorio y bueno, él muere. Una sirvienta que habían contratado es quien lo recoge y entonces los padres de Gregorio lo ven muerto y dice, fíjense, bueno, dijo el señor Samsa, el papá, ya podemos dar gracias a Dios. Se persignó y las 3 mujeres siguieron su ejemplo. Grete, quien no apartaba los ojos del cadáver, dijo, miren qué delgado está. Hacía tiempo que no comía nada. Así como entraba la comida, salía. En efecto, el cuerpo de Gregorio se veía plano y seco. Esto lograron ver porque sus patitas ya no lo sostenían. Nadie llora la muerte de Gregorio. Y ahorita van a ver que al contrario, yo creo que se sienten bien de que murió. Sin embargo, la misma hermana que había dicho que ese no era su hermano, y ahí no estaba su hermano, ahora cuando lo ve muerto, dice que miren, ahí está la comida, cómo entraba, cómo salía. O sea, en el fondo sí reconoce que era su hermano, pero como seres humanos, nuestro interés o nuestro beneficio puede acomodar lo que queremos ver. Y aquí se queda claramente establecido. La penúltima frase dice así, ya Gregorio ha muerto. Luego salieron los 3 juntos de la casa, algo que no hacían desde hace meses, y tomaron el tranvía hacia las afueras de la ciudad. El vagón en el que viajaban solos estaba inundado por la luz del sol. Cómodamente, recostados en sus asientos, hablaban de sus impresiones del futuro y concluyeron que, si lo miraban bien, no se veía tan mal, pues sus respectivos empleos, de los cuales no habían hablado, eran muy buenos. Les empecé diciendo les empecé diciendo el video que Gregorio trabajaba en un trabajo que no le gustaba para sostener a su familia. Tenía planes de mandar a su hermana al conservatorio para que estudiara música, sostenía a sus padres, pero para el final de la novela, al Gregorio convertirse en un insecto, los 3 encontraron trabajo, su padre, su mamá, su hermana, y como bien dice aquí la frase, se dan cuenta de que sus empleos eran muy buenos, o sea, se vislumbraba un buen futuro, un futuro en el cual ya no figuraba Gregorio para nada. No debemos, queridos amigos, construir nuestra felicidad en la tristeza de los demás. Creo que es una gran enseñanza que aprendemos de este fragmento de la novela. Nuestra felicidad como personas no debe estar basada en la tristeza de los demás. Y bueno, en ese mismo tenor les comparto el final que dice: mientras conversaban, el señor y la señora Samsa se dieron cuenta casi al mismo tiempo de que su hija, quien había perdido el rubor de las mejillas por las preocupaciones de los últimos años, se había convertido en una linda joven llena de vida. Sin decirse una palabra y entendiéndose, casi sin darse cuenta, con la mirada, pensaron que ya era hora de encontrarle un buen hombre. Cuando llegaron a su destino, su hija fue la primera en levantarse y girar su cuerpo joven, como reafirmando los nuevos proyectos y las buenas intenciones de sus padres. En resumen, qué bueno que murió Gregorio porque ahora podemos disfrutar la vida. Y puse mi reflexión, siempre que termino las novelas pongo lo primero que me deja el libro y dice así: el libro, como todos los libros, está lleno de enseñanzas, pero la principal de esta novela, desde mi perspectiva, es la siguiente: el verdadero amor al prójimo es escaso en este planeta Tierra. Mientras servimos podemos caer bien, ser de agrado y utilidad, y como los demás obtienen beneficios de nosotros, todo marcha bien. Cuando, por las razones que sean, dejamos de servir y nos convertimos en un insecto, no será largo el tiempo para que todos nos quieran lejos de sus vidas, nos maltraten y se sientan aliviados con nuestra muerte. Es triste, pero es la verdad. Si alguien que realmente ama a Dios puede ser diferente,
y mostrar verdaderamente amor es precisamente porque ama a Dios. La palabra dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero reitero, ¿cómo podemos escapar a esta actitud humana tan común de solamente mostrar agrado cuando algo nos beneficia, cuando creemos en Dios? Fuera de Dios es muy probable que todos seamos como Grete o como los padres de Gregorio. Muy bien, amigos, aquí tengo esta comparación que quiero hacer de la teoría del utilitarismo y cómo se relaciona con la novela. Fíjense, Gregorio dice, es valorado mientras aporta económicamente. La lógica utilitarista diría que la persona es valiosa por el bienestar que le brinda un grupo. En este caso, el grupo, la mayoría, pues es su familia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cada ser humano tiene un valor intrínseco porque fue creado a la imagen de Dios. Entonces, bajo la mirada utilitarista, está bien Gregorio, pero solamente mientras da un beneficio al grupo. Bajo la mirada de la palabra de Dios, no se trata de a cuántas personas beneficies. Tú eres valioso por ti mismo. Siguiente punto dice, cuando Gregorio se convierte en insecto y no puede trabajar, su familia lo ve como una carga. La lógica utilitarista que nos dice, si alguien no contribuye al bienestar de la mayoría, es justificable separarlo del grupo, porque no estás aportando al bienestar de la mayoría. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dios llama a cuidar a los débiles, enfermos y necesitados. Entonces, bajo la mirada de Dios, Gregorio no puede ser apartado porque ya no aporte al grupo. Siguiente punto. La familia busca restablecer su felicidad expulsando a Gregorio de sus vidas. ¿Qué dice la lógica utilitarista? El bienestar de la mayoría está por encima del bienestar individual. ¿Qué dice la palabra de Dios? La vida y el bienestar de cada persona son sagrados. El amor sacrificial es prioridad. Dios, Jesús, murió por todos nosotros. Siendo el Hijo de Dios, murió por el pecado del mundo. No entra en la mirada cristiana la lógica utilitarista, porque el bienestar de la mayoría no puede estar por encima del bienestar individual. ¿Me logro explicar, amigos? Y el último dice, ausencia de compasión genuina hacia Gregorio en su sufrimiento. Él al principio incluso pensaba que lo podrían ayudar a levantarse. ¿Qué nos diría la lógica utilitarista? El sufrimiento de uno se tolera si sirve al bienestar de otros. El sentimiento de uno se tolera si sirve al bienestar de otro. Y eso lo vemos al principio de la novela. O sea, él vive infeliz con el trabajo que tiene, pero bueno, se justifica porque reporta bienestar a los demás. Pero ¿qué dice el principio bíblico? Llorad con los que lloran. No coincide la filosofía del mundo con la filosofía de Dios. Espero que esta reflexión les haya gustado. Recuérdense que aquí en mi canal pues constantemente estamos trayendo a los grandes escritores para aprender. Y claro que sí, nos vemos en la próxima página. Cordiales saludos y muchas bendiciones para todos.